Con este video vamos a iniciar una serie de video tutoriales donde explicamos algunas herramientas para los abogados. En este caso en particular, cuadernos de Google o Notebook LM, LM de módulo de lenguaje, que es un sistema de inteligencia artificial que está en la nube, que está en un sitio en internet. Se usa el navegador, el Chrome, el Edge, el Safari, etcétera, que nos permitirá hacer muchas cosas. Y en particular, en este video me voy a centrar en el uso que le podemos hacer para hacer seguimiento de causas y relacionarnos con un juicio. Es una forma alucinante, súper inteligente, muy útil para estar muy al día con lo que va sucediendo en cada uno de nuestros juicios. Antes, esto de notebook o cuadernos de Google sirve para muchas cosas. Para llevar un sitio con recetas e interactuar con las recetas, por ejemplo, recetas de comida, para hacer una investigación científica de lo que sea, para cuestiones de arte, para analizar un libro, etcétera, comentar un libro. Lo interesante está en que no solamente es una información que nosotros pudiéramos tener, por ejemplo, como en Google Drive, todos los elementos de un juicio, sino que nosotros vamos a, sin tener que revisar cada uno de los archivos del juicio, hacerle preguntas. ¿Qué es lo que está pasando con el juicio? ¿Se notificó o no se notificó? ¿Cuándo se notificó del auto de prueba a una de las partes, por ejemplo? ¿A quién se notificó? ¿Quiénes son las partes? ¿Cuáles son los principales argumentos? ¿Cuáles son las principales defensas? ¿Cierto? ¿En qué estado se encuentra el juicio en este momento? ¿Cuáles son las posibles próximas estrategias a seguir? Todo eso se lo vamos a ir preguntando. Imagínense, ustedes tienen actualmente una carpeta con esos antecedentes en PDF, pero aquí no solamente la tienen, sino que le pueden ir preguntando. Esto es lo que vamos a ver en este video, donde vamos a explicar cómo configurar, cómo empezar y lo sencillo que es interactuar. Aquí estamos en la página de inicio, como pueden ver arriba, notebooklm.google. Nos explica un poco de qué se trata. No pienses de más, piensa mejor, es decir, la eficiencia, aquí es lo importante, la herramienta definitiva para entender la información que más te interesa, creada con Gemini 2.0, tu asistente de inteligencia artificial personalizado para la investigación. Sube tus fuentes, que quiere decir acá que uno sube los archivos en PDF principalmente, o archivos de audio, ¿cierto? Algunos de texto, pero no de Word todavía. Estamos hablando a fines del mes de enero del año 2025. Información valiosa al instante. Una vez que hayas añadido todas tus fuentes, Notebook se pondrá manos a la obra y se convertirá en un asistente personalizado. Consulta la fuente, no solo la respuesta. Gana confianza con cada respuesta, ya que Notebook proporciona citas claras en su trabajo y las muestra en tus fuentes. En fin, valoramos tu privacidad y no usamos tus datos personales para entrenar a Notebook LM. ¿Cómo se utiliza? Potencia tus estudios, organiza tus ideas, genera nuevas ideas, etc. Entonces, esta es la página inicial. Hay que ingresar, prueba Notebook. Y aquí hay que ingresar con la cuenta que uno tenga de Google o de Gmail. Aquí ya ingresamos con una cuenta de Gmail o de Google. Crea tu primer cuaderno. Es un asistente de investigación y redacción impulsado por inteligencia artificial que funciona mejor con las fuentes que cargas. Primero, sube los documentos. Convierte material complejo a formatos fáciles de entender, como preguntas frecuentes o documentos de resumen de noticias. Agrega recursos clave a un cuaderno y compártelo con tu organización para crear una base de conocimiento grupal. Esto es lo interesante, porque uno podría decir, bueno, esto yo lo puedo hacer con ChatGPT, ¿cierto? O con Gemini directamente. O con DeepSeek, el nuevo motor de inteligencia artificial chino. Pero aquí la ventaja está en que se pueden hacer dinámicas como el ChatGPT, pero queda en una página permanente todo lo que se vaya aportando, preguntando y respondiendo, y se puede compartir con otras personas, ya sea colegas, procurador, secretaria, para ir sacando más información, sacándole más provecho, organizando la información. Entonces, aquí nosotros vamos a crear un primer cuaderno, por ejemplo, pinchamos en crear, dice agrega fuentes. Las fuentes o archivos o documentos, podríamos decir nosotros, permiten que Notebook
o cuadernos, le digo yo, base sus respuestas en la información que más te interesa. Ejemplo, planes de marketing, lectura de cursos, notas de investigación, transcripciones de reuniones, documentos de ventas, etc. En este caso estamos hablando de un juicio. Ahora, aquí dice elige un archivo, podemos elegirlo, tenemos opción de enlazar directamente con documentos de Google. Entonces pinchamos en documentos de Google, por ejemplo, y nos va a permitir enlazar con un documento de Google en formato Google. Es decir, no un PDF, sino un documento de texto, como una especie de Word con los que trabaja Google Drive. Cargar una fuente. Presentaciones de Google, un link de YouTube para poder leer el contenido de YouTube, por ejemplo. Nosotros elegimos un archivo o podemos arrastrar un documento desde otra parte y queda ahí y empieza a cargarse, por ejemplo, la demanda en PDF, que es el formato que se usa para subir los archivos al Poder Judicial. Aquí le da automáticamente un nombre, Barrientos versus Ministerio de Bienes Nacionales. Bueno, esto se puede cambiar acá arriba. Ok. Barrientos versus, borremos, Fisco. Fisco. Ok. Aquí da una pequeña reseña desde unas 5 líneas para saber de qué se trata. Es como un subtítulo, podríamos decir. Dice, por ejemplo, hay una fuente y podemos subir hasta 50 fuentes. La demanda presentada por Luzmila Barrientos contra el Ministerio de Bienes Nacionales busca indemnización por prejuicios, causa sufrido, no sé qué, que aquí, que allá. Ya, esta es la mera información. ¿Qué podemos hacer acá? Ahora que tenemos aquí la fichita ya creada, el cuaderno ya creado, empecemos a descubrir las herramientas. Aquí a la izquierda tenemos la posibilidad de agregar nuevas fuentes, archivos, documentos, PDF esencialmente. Audio también se puede agregar, MP3. Aquí al medio tenemos lo transitorio, que son las conversaciones que podemos plantear. Aquí abajo aparecen algunas preguntas sugeridas, ¿cierto? Aquí a la derecha tenemos documentos de resumen, que nos va a generar un punteo de lo que se está discutiendo en esta demanda en particular. Supongamos que nosotros somos la parte demandante, entonces aquí vamos a tener un resumen. Si el día de mañana queremos ver de qué se trataba esta cuestión, ya se nos olvidó un poquitito, entonces ahí vamos a poder ver inmediatamente de qué se trataba, y aquí lo creó. Aparece identificación del caso, tipo de documento, demandante, abogado del demandante, procedimiento, resumen del ejecutivo, dice, hechos principales, solicitud de regularización, error del análisis, etcétera, etcétera. Aquí este caso es un asunto de que la demandante pidió a Bienes Nacionales un saneamiento de determinada cantidad de terreno y le dieron por menos terreno, entonces la ley decía o se da el total o no se da, pero ocurrió hace hartos años atrás, y ahí está el tema del plazo. Argumentos legales. La ley que se aplica, Decreto Ley 2695, daños reclamados porque recibió menos terreno, conclusiones, ¿vale? Se le puede cambiar el nombre acá arriba. En vez de esto largo, podemos ponerle simplemente demanda. Ok, pinchamos arriba donde dice estudio y ahí aparece la demanda. ¿Cuál es el resumen de la demanda? ¿Qué más podemos sacar acá de información? El cronograma, que es una cronología de, en este caso, la información que le está entregando la única fuente que tenemos por el momento, que es precisamente la demanda. Entonces, te está generando la nota, está leyendo este PDF, le puso un nombre, el caso Barrientos, cronología y personaje, le cambiamos por cronología simplemente, cronología. Aquí sale línea de tiempo de los eventos principales, el 2004, fulana de tal hizo tal cosa, la inscripción de dominio, octubre del 2011, 2011, 2014, 2015, 2018, elenco de personajes, también cuando se hace la cronología, el sistema propone quiénes son los personajes que participan, nombre de los abogados, de las partes, de quiénes son, domicilio, etcétera, etcétera. Toda la información que puede resumir, que puede entregar. Ok, salgamos de ahí. Estas notas van a quedar permanentemente acá, de tal manera que si el día de mañana uno quiere revisar otra vez este cuaderno o lo comparte con otro abogado, con un colega, con una secretaria, con un procurador, etcétera, va a poder revisar esto y crear una cronología nueva, eventualmente si ya han sido incorporados nuevos elementos, nuevas fuentes aquí a la izquierda. Guía de estudio, eso más bien es para cuadernos que se refieren a cuestiones para estudiar algo, para estudiar un caso, para estudiar una materia universitaria, por ejemplo. Preguntas frecuentes también son preguntas relacionadas con el caso, que lo vamos a ver cuando le incorporemos nuevas fuentes a este mismo cuaderno. Pero ¿qué más podríamos hacer nosotros si fuéramos la parte demandada en este caso? ¿Ok? Nosotros somos el fisco, creamos entonces esta ficha, este cuaderno, y le vamos a hacer una pregunta. Redacta una contestación de la demanda negando los hechos
principales y alegando prescripción de la acción deducida, ¿ya? Supongamos que nosotros tenemos claridad respecto a este punto, como fisco, que no, estos ya están fuera de tiesto, eh, y tengo la idea, pero hagamos trabajar la inteligencia artificial, que sea más eficiente, a ver qué nos propone. Ahora nosotros somos la parte demandada, que creamos la ficha con la demanda que nos acaba de llegar, que nos acaba de notificar, y estamos estudiando. Ok, entonces aquí, ¿qué nos dice? Basado en el argumento, bueno, aquí me lo puso en inglés, bueno, aquí hay un error, debería ser en castellano, pero luego le apunta bien. Contestación de la demanda. Negación de los hechos principales. Se niega categóricamente la existencia de falta de servicio por parte del Ministerio de Hacienda. La actuación del Ministerio se ajustó estrictamente a la norma de procedimiento. Se niega que el ingeniero de geomensura fuera notable. Se argumentará que la medición se realizó de acuerdo a los antecedentes disponibles y la situación del terreno en el momento de la inspección. La superficie de tales hectáreas resultante de la medición realizada por el ingeniero fue la que se consideró para la inscripción del inmueble, que efectivamente es un tema. Se niega la existencia de un daño. Alegación de prescripción. Se alega la prescripción de la acción de indemnización de perjuicio deducida por la demandante toda vez que entre la fecha de la inscripción del inmueble, junio del 2014, y la fecha, y ahí aparece una notita. Esa notita uno pasa el mouse para ver efectivamente la fuente de donde saca esta información. Ya, sigamos. Y la fecha de presentación de la demanda, han recorrido más de 4 años, plazo establecido para este tipo de acciones por el Código Civil. Se argumentará que incluso si se considera la fecha en que la demandante dice haberse percatado del error, agosto del 2015, también habría transcurrido el plazo de prescripción de 4 años. Argumentos adicionales, etcétera, etcétera. Peticiones, se solicita rechazar en toda su parte de demanda, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con bastante poco que le di de información, le pregunté solamente que alegue prescripción y que niegue los hechos. Y efectivamente los negó, no diciendo no es verdad, sino que dándole una cierta argumentación. Se argumentará que, por ejemplo, los supuestos maltratos verbales y desprestigio ante la comunidad no son consecuencia directa de las acciones del Ministerio, sino de conflictos con terceros. Por ejemplo, esto es un invento del sistema. Se niega la existencia de un nexo causal. Se argumentará que los daños son atribuibles a otras causas como el conflicto con la vecina y actuaciones de vialidad. Efectivamente hay un tema ahí con la vecina. Lo podemos guardar entonces como una nota para que quede en forma permanente y no se vaya cuando tengamos que salir de este cuaderno en particular. Es decir, uno puede abrir el cuaderno ya sea para presentar una demanda nueva o cuando uno defiende a alguien y puede desde el principio empezar a interrogar al sistema respecto de cómo se interpreta la ley, etcétera, etcétera, lo que está argumentando, por dónde podría ir la defensa. Agreguemos fuentes, las pinchamos donde dice subir archivo o las movemos con el mouse desde otro lugar, desde otra pestaña. Aquí le estamos agregando la contestación de la demanda del fisco, evacúa réplica, dúplica, audiencia de conciliación y se recibe la causa a prueba. Ya la subió, ahí están. Vamos a pedirle un resumen de nuevo. Acá, documento resumen, podemos pinchar acá o aquí a la derecha, ¿vale? Está generando la nueva nota. Insisto, todo lo que se pregunta aquí al medio, esto es transitorio, así que vamos a guardar esto que no me respondió, si soy la parte demandada, guardar en las notas. Y ahí contestación a demanda. Vamos a poner el nombre sugerencia, contestación de la demanda. Contestación de demanda, sugerencia, contestación de demanda. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Y aquí tiene el resumen ahora con la contestación de la demanda. Detalle de los hechos, antecedentes, errores en el proceso, resolución de bien y coloca con subtítulos, ¿te fijas? Tercero, romano, contestación de la demanda, muy ordenadito con punteo, réplica de la demandante, que es lo que dice acá, un resumen, dúplica, audiencia de conciliación, no se produjo por inasistencia de la demandada, recepción de la causa prueba, recibe la causa prueba, el juez recibe la causa prueba, tales puntos, temas clave del caso, objeto del saneamiento, ¿debe el ministerio regularizar la superficie solicitada originalmente o solo la que el solicitante logre acreditar en posesión material? Pues es el punto clave, sustantivo, digamos, hay un tema de prescripción, pero plazo de prescripción, ¿comienza a correr desde la resolución del Ministerio en 2014 o desde que la demandante tomó conocimiento en el año 2017? Responsabilidad por falta de servicio, prueba de la posesión, etcétera, etcétera, próximos pasos. Ahí está. ¿Ok? Y yo aquí le podría preguntar si soy demandante, ¿qué prueba documental debo incorporar al juicio? ¿Ok? Ya, lo puse hasta con falta de redacción, pero vamos a ver si me lo entiende, debiera entenderlo.
Si soy demandante, ¿qué prueba documental debo incorporar al juicio? ¿Vale? ¿Qué me dice? Como demandante en un juicio de indemnización de perjuicio contra el Ministerio, la prueba documental que debe incorporar al juicio debe enfocarse en respaldar tu reclamo. Dice, documentos que acreditan, que acreditan la solicitud de saneamiento y el error en el proceso. Solicitud de regularización. Este documento es crucial para establecer el inicio del proceso administrativo y la superficie originalmente solicitada, 3,65 hectáreas. Bien. Aquí te va dando un esquema de presentación de tu argumento en forma ordenada. No se te vaya a pasar algo. De repente a uno, por cosas evidentes, uno dice, chuta, se me olvidó presentar algo básico. Escritura de cesión de derechos de fecha tanto, mediante el cual se adquirieron los derechos, análisis jurídico de tal parte, tal peritaje, plano, otro documento relevante, denuncia penal, fallo del 4 de mayo de la Corte de Apelación de Puerto Montt por el recurso de protección interpuesto, también se menciona, hay que acompañarlo, dice. Es importante notar que la parte demandada niega varios los hechos y alega la prescripción, por lo tanto, la presentación exhaustiva de pruebas documentales y periciales será clave para demostrar la veracidad de tu reclamo y superar las defensas. Yo le pongo un clic para arriba, me gustó, guardar las notas para que me quede acá como precisamente unas sugerencias, ¿vale? Vamos a hacer otra cosa ahora. Vamos a suponer que nada de esto hay presentado. Vamos a partir con el ebook de la causa. Vamos a eliminar aquí, quitar la fuente. Supongamos que no hemos llegado a esta instancia. Borrar. Entonces agreguemos ahora el ebook. El ebook de la causa completa, tramitada, para ver cómo lo podemos utilizar. Aquí va el ebook. Vamos a eliminar la demanda, es redundante. Recordemos que se pueden tener 50 fuentes distintas aquí. El ebook en el fondo está burlando el sistema porque en el ebook hay un montón de PDF que se han unido, ¿cierto? En el ebook. Supongamos que eliminamos alguna de estas notas y actualicemos aquí el medio, se borra esto que estábamos comentando. Aquí está el ebook completo. Me acaba de llegar esta causa. Vamos a crear un cuaderno, vamos a subir el ebook, vamos a generar un documento de resumen. ¿De qué se trata esta cuestión? Que me pidieron que alegue en la Corte de Apelaciones o que asuma ahora en segunda instancia. En este caso el ebook incluye primera y segunda instancia. Podría servir para un recurso de casación eventualmente. Aquí se está generando la nota. Aquí está. Briefing del documento, resumen del caso, partes involucradas, antecedentes clave, proceso de regularización, etc. Argumento del demandante, argumento del demandado, resolución del tribunal de primera instancia, aquí sale el fallo, ok. Apelación de la demandante, otros puntos relevantes, conclusiones, ¿vale? Aquí está. Podemos preguntarle, ¿qué prueba se rindió en el juzgado? Ok. Un poquito más detallado, que es lo que se menciona aquí en el resumen. Prueba documental de la demandante, informe pericial tanto, prueba testimonial de la demandante, fulano de tal, sobre el error en la medición del terreno por tales, la construcción del inmueble, también mencionó un monto aproximado de 10 millones por prejuicio. Ahí está el numerito que indica qué fue lo que dijo el testigo. Podemos pedir que sea más largo la información, pero bueno. Sigifredo testificó sobre la compra, prueba documental de la demanda, documento titulado Info Ceremi tanto, información administrativa. Es importante señalar que la prueba testimonial de Dos Rosas Estrella fue tachada y declarada inhábil para declarar debido a su relación como hija de la demandante, dice acá. Además, la parte demandante objetó un documento de la contraparte, alegando que la parte demandada pretendía impedir la presentación de una tasación como prueba documental. Sin embargo, esta objeción fue rechazada. Ahí pincha y ahí está. Ok, interesante. Guardémoslo como nota. Ok, que es la prueba. ¿Qué más podríamos hacer? Generar el cronograma, precisamente. El cronograma con orden cronológico, las cosas que fueron pasando. De tal manera tener una visión en el tiempo de cómo se fue desarrollando todo. Aquí ya se creó, absolutamente, aquí tienen la línea de tiempo. 25 del 2001, Lumira Barriento adquiere derechos, el del 2013 tanto, el 2014 tanto, el 2014, el 2015, el 2017, el 2018, el 2018, el 2019. Se notifica por cédula la audiencia de conciliación. El 20, el tribunal solicita que se acompañe el documento. El abogado retira la solicitud. Un resumen. Elenco de personajes, quiénes son cada una de las personas que intervienen. Los testigos, los abogados, las partes, quiénes son, etcétera, etcétera. Los ministros. Jorge Pizarro, por ejemplo, dice aquí, ministro titular de la Corte de Apelación de Puerto Montt, no firmó el fallo de la apelación por encontrarse con permiso. Jaime Vicente,
emitió el fallo de la apelación. Aclaraciones adicionales. El contexto, la disputa se centra en un error en el proceso de saneamiento. La demandada, Luzmila, busca una indemnización. El proceso judicial. Esto como quien dice un resumen de la causa. A pesar de que esto es la cronología, pero me hace un resumen también. A pesar de que hay una nota que se dedica exclusivamente a las preguntas frecuentes. Es relativamente útil. Es como el sistema genera preguntas y automáticamente las respuestas para enfocarse en algunas cuestiones que pueden ser interesantes. Si estoy preparando, por ejemplo, un recurso o estoy en la mitad del juicio, acá. ¿Cuál es el problema central que motivó la demanda de fulana de tal? El problema central radica en un error cometido por un técnico del ministerio. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de regularización? Ta, 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 ta. ¿Qué tipo de daño alega la demandante? Ta, 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 ta. ¿Qué argumento presenta el Ministerio de Defensa? El Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Cuál fue el resultado del juicio? En primera instancia, el tribunal acogió la excepción de prescripción de la acción apuesta por el Ministerio, considerando que el daño se manifestó al inscribirse el inmueble y no cuando se supo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tenemos la posibilidad de esto de convertirlo en fuente. Se convierte en fuente y queda acá, como para que se retroalimente con lo que ya el mismo sistema está dando como información. No sé si será tan útil, si es que se ha incurrido en algún error acá, pero no debiera haber ningún error porque a diferencia de lo que es un chat GPT, aquí la información que se está usando es la que uno le ha proporcionado, que se supone información fidedigna de lo que pasó en el ebook. Por lo tanto, agregar como fuente este mismo análisis va a ser redundante, pero no va a afectar. Entonces, aquí hay preguntas. ¿Cuál fue la resolución del 19 de julio del 2021? Preguntas que me sugiere el sistema. Vamos a ver si pueden aportar algo interesante. No sé a qué se referirá a eso. El primer juzgado civil emitió una resolución en cumplimiento de lo ordenado por la Corte de Apelaciones. El tribunal anotó que la sentencia definitiva se encontraba en el texto, no era completamente legible. Bueno, un tema procesal aquí. ¿Cuándo se interpuso la demanda? Pregunta. ¿Qué resolución se dictó en tal fecha? ¿Cuál fue la fecha de la sentencia definitiva? Etcétera. Entonces yo le puedo preguntar, aquí por ejemplo, ¿cuándo se notificó a las partes el auto de prueba? Supongamos que estoy pretendiendo hacer un incidente de nulidad, no sé, en algún momento dado en la Corte de Apelaciones o antes de la sentencia. Supongamos que estoy en estado de que no se ha dictado sentencia todavía. Y quiero saber, ¿habrá algún vicio? Parece que no están todos notificados, no sé. El auto de prueba, que es la resolución que recibe la causa de prueba y fija los hechos a probar, fue notificado a las partes en diferentes fechas. Al demandado, la resolución fue notificada el 26 de julio. Número 1, sale precisamente que fue notificado en folio tanto y folio tanto. Y ahí obtiene la información en el ebook. Es importante destacar, dice que aunque la resolución que recibe la causa de prueba es del 26 de julio del 2019, la notificación a las partes se realizó en fechas distintas, lo cual es común en procesos judiciales. El demandante se dio por notificado precisamente de esta resolución el 27 de diciembre del 2019. Pasamos, se da por notificado y ahí está el escrito. Se da por notificado, nosotros nos dimos por notificado. Ah, esa parte no me acordaba, etcétera. Entonces aquí analiza, por ejemplo, una cuestión bastante. ¿Qué testigos se presentaron? ¿Qué testigos se presentaron? Ok. Ojo, esto uno lo podría averiguar perfectamente bien revisando una carpeta digital en Google Drive o donde uno quiera que la tenga, la causa, pero aquí uno hace las preguntas simplemente. Pedro fulano, ya, Pedro, también mencionó como monto y hace un resumen de lo que dijo. Sigifredo, no sé qué cosa, y hace un resumen. Entonces es mucho más rápido la búsqueda y encontrar la información. No es que sea la única manera de hacerlo con este cuaderno de Google, sino que es mucho más eficiente. Veamos una situación totalmente distinta de una causa que está en curso, por ejemplo. Vamos para afuera. Veámoslo como archivos así. Crear uno nuevo. Vamos a subir una fuente distinta. En este caso, un juicio que está actualmente andando. Aquí de repente tiene unas pifias que se demoran a veces en subir las fuentes. A veces hay que recargar la página. Le ponen unos nombres en inglés, etcétera. Bueno, aquí yo sé que esto no se llama así. Pongámosle caso García. García. Ahí está. García, ya. Este ebook, ¿cómo está la situación actual? Hagamos un resumen de la situación actual de esta causa. ¿Ok? Documento resumen, caso tanto, C tanto, etcétera, etcétera. Introducción, datos clave del caso, rol, tribunal, materia, cronología, de hitos procesales principales. 30 de agosto, ingreso a la demanda. 2 de septiembre, el tribunal pospone el inicio de tramitación. 5 de septiembre, se acredita poder de la abogada.
12 de septiembre el tribunal da curso a la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Pretensión de la demandante, cobro de pesos, 3 facturas. Defensa de la demanda, pago a las 2 primeras facturas. Demanda reconvencional, argumentos clave. García se basa en el no pago de la factura, etcétera, etcétera. Estado actual del proceso. El proceso se encuentra en etapa de conciliación, tras la fijación de una fecha de audiencia, luego de que la primera no se realizara y la presentación de la contestación a la demanda por parte ha sido rechazada por extemporánea. Existe una marcada controversia sobre el pago de las facturas y sobre la existencia de una deuda a favor de la demandada. El caso está listo para ser conciliado. De no ser así, la causa continuará. ¿Vale? Cumplimiento contractual, próximo paso. Pero supongamos que no alcancé a leer eso. Y antes de hacer el resumen, preguntémosle, ¿cuál es el estado actual del juicio y los pasos siguientes? Aquí usa información del ebook, por supuesto, pero también una cierta base jurídica que tiene el sistema respecto de cómo son los procesos, digamos. Dice, el estado actual del juicio es que se encuentra en etapa de conciliación. Los pasos siguientes en el proceso judicial incluyen audiencia de conciliación. Se ha fijado una fecha para la audiencia el día 25 de febrero a las 9:10 horas. Ahí sale el número 2 para que se pueda mirar. Ahí está, nomenclatura, etcétera. La audiencia se realizará por videoconferencia a través de la plataforma Zoom. Las partes deben contar con medios tecnológicos. Notificación. Las partes deben ser notificadas. La notificación puede ser personal o tanto. El estampado de la notificación. Posible o acuerdo en la audiencia de conciliación. Las partes han sido notificadas. Las partes podrían preguntar. ¿Han sido notificadas las partes? Veamos. Enter. Ahí dice una fuente, que es el ebook solamente por el momento. La idea está en que a medida que vaya pasando el caso, avanzando la semana, se vayan comprando los PDF. PDF, por ejemplo, de la audiencia, PDF del auto de prueba, lo que presentan las partes. Aquí, hasta completar 50 fuentes. Eventualmente, antes de eso, uno lo que hace es coloca un ebook completo, nuevo. Y así no nos vamos a quedar sin cupo de 50 archivos. Sí, según la información de los documentos, ambas partes han sido notificadas del proceso, aunque con algunos matices. Notificación de la demandada comercial tanto fue notificada personalmente a la demandada con cobro de peso el 5 de noviembre. Y aquí está nomenclatura, notificación de la demanda, y aquí está la certificación. ¿Ok? Sin embargo, inicialmente se consideró que la parte demandante no había contestado la demanda en el plazo establecido, por lo que no se tuvo que contestar en rebeldía. Notificación de la audiencia de conciliación, compra y venta de productos del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y esto lo podemos guardar como nota nueva, aquí, notificaciones. Para que esto que se va a desaparecer cuando vamos a actualizar o cuando entremos de nuevo, no se pierde, digamos, tengamos la información acá. Entonces, esta es la cuestión interesante de este sistema, de esta plataforma, es que uno va interrogando. Con esta plataforma de cuadernos o notebook de Google no pretende sustituir la información diaria que va entregando la procuradora o el procurador o el colega o las plataformas como Case Tracking o Real Case que van entregando por correo electrónico o a través del sitio la información de cómo va la causa con las notificaciones día a día. No lo sustituye, sino que una vez que uno ha sido notificado y sabe lo que está pasando, incorpora acá los PDF. ¿Ok? Igual nos podría servir esto para saber cómo va la causa, si es que la persona que está a cargo de incorporar la información nueva lo hace periódicamente apenas suceda. De tal manera que el abogado que está a cargo de la causa, el abogado que está como cargo principal, pueda revisar esto en vez de estar revisando el case tracking, que tiene un formato y una presentación bastante enredada. Y aquí podemos ir haciéndole las preguntas respectivas y pidiéndole consejos sobre lo que habría que hacer. Hagamos una pregunta nueva, por ejemplo, ¿qué es lo que yo debiera hacer? ¿Qué prueba debería presentar la parte demandada? Hagamos esta pregunta. ¿Qué prueba debería presentar la parte demandada? ¿Ok? Normalmente uno sabe lo que tiene que presentar, pero a veces hay causas más complicadas que se podría uno omitir, o olvidar, o no ocurrir algunas cuestiones. La parte demandada comercial tanto debería presentar pruebas que respalden su defensa y su demanda reconvencional. Pago de la factura, tales y cuales. La demanda argumenta que las tales facturas fueron pagadas con transferencia. Por lo tanto, la parte debería presentar comprobantes de estas transferencias para demostrar el pago de la factura, anulación de la factura, acompañar tal cosa, demanda reconvencional, hay que acompañar tales y iguales cosas. Vale, entonces,
Son cuestiones como obvias, pero como digo, en algunas causas puede ser interesante algunas ideas. Por ejemplo, yo he usado esta herramienta y me ha dicho, por ejemplo, mire, en el careo o en el testimonial, se le sugiero que haga tales preguntas a los testigos de la parte contraria. Por ejemplo, y me propone preguntas bastante interesantes. Algunas son obvias, algunas son novedosas. Entonces uno puede usar esta herramienta del cuaderno como una plataforma para analizar la causa, resumirla, crear reportes para el cliente, ver estrategias, ubicar información de manera más inmediata de cronología de los asuntos, fecha en que ocurrió tal cosa como actuación judicial, cuándo fueron notificadas las partes, etcétera, cuándo se acompañó un documento, en qué fecha fue que pasó tal cosa, y en vez de estar buceando por las plataformas de notificación de causa o de la carpeta que uno pudiera llegar, aquí uno le hace las preguntas y da las respuestas. Y lo bueno está en que el sistema no alucina, no miente, no chamulla, porque está respondiendo única y exclusivamente en general, en cuanto a los hechos, en la fuente. En este caso, por ejemplo, el ebook. Y no en base a invenciones, digamos. ¿Ok? Hay, lógico, hay un razonamiento que lo tiene, que no se le dio en el ebook. No, ahí no está el razonamiento de qué es lo que debo hacer, pero son cuestiones bastante genéricas que no implican invención de hechos. Entonces, este es el primer acercamiento para esta herramienta. Voy a hacer otros videos con otros usos que le podemos hacer como abogados. Adelanto que para analizar sentencias, adelanto que para los jueces analizar un ebook completo y revisar la prueba que se rindió por parte de los contendientes, los argumentos, las contradicciones de los testigos, ¿cierto? Si hay documentos contradictorios, etcétera, va a ser sumamente interesante ver si hay alguna, por ejemplo, cuestión que resolver que queda pendiente. Hay una tacha, el juez tendrá que percatarse de que está pendiente de fallar, alguna objeción documental, etcétera, etcétera, etcétera. Para jueces también es una herramienta magnífica, pero ya haremos otros videos más concretos.